el aborto. Tan solo el 0.4% de los países del mundo consideran el aborto como un delito. Está prohibido en cualquier situación y por ello se aplican sanciones al proveedor y con frecuencia a la mujer que se somete al mismo. Entre ellos se encuentra Colombia. Los demás contemplan la medida en distintos tipos de legislación. El 24.9% de la población mundial acepta el aborto solo cuando está de por medio la vida de la mujer. Por ello, se plantean excepciones a quienes lo provean y a quienes se lo realicen. El 12.2% lo acepta cuando la mujer presenta problemas físicos o mentales. El lograr estas cifras no ha sido un logro de un día. La lucha fue casi durante todo el siglo XX y aún hoy se debate en Colombia su instauración. El primer país que en la modernidad legalizó el aborto fue Rusia, en 1920, cuando se reconoció el derecho de la mujer de detener un embarazo no deseado en relación a problemas de salud. Rusia fue la primera en permitirlo hace un siglo, aunque después lo derogó. Desde entonces, distintos estados aprobaron legislaciones que autorizan la terminación inducida de embarazos no deseados. Posteriormente, vinieron los países escandinavos en la década de los 30 e Inglaterra en 1968. La legalización del aborto en Argentina. En el 2016, un informe de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, dependiente del Ministerio de Salud, arrojó la cifra de 43 muertes de mujeres en ese año debido a todos los tipos de aborto, siendo la principal causa de mortalidad materna en el país, según funcionarios y distintos medios. Numerosas organizaciones políticas, científicas, feministas y de derechos humanos bregaron históricamente por la legalización plena del aborto. El 14 de junio del 2018, la Cámara de Diputados aprobó la media sanción de la ley con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. El proyecto fue rechazado por el Senado tras una votación donde 38 senadores votaron en contra y 31 a favor. Además, hubo 2 abstenciones y un ausente. El actual presidente Alberto Fernández se comprometió a enviar un proyecto para legalizar el aborto si llegaba a la presidencia. El martes 17 de noviembre del 2020, Fernández anunció que había enviado el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso Nacional para que fuera discutido. El viernes 11 de diciembre de 2020, el proyecto de ley obtuvo una media sanción, con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. El 29 de diciembre del 2020, el proyecto de ley fue llevado al Senado. El debate comenzó alrededor de las 16 horas y finalizó aproximadamente a las 4:15 horas de la madrugada del 30 de diciembre del 2020, consiguiendo su aprobación con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Esto convirtió a Argentina en el tercer país de Latinoamérica en despenalizar el aborto, junto con Cuba y Uruguay. Con 38 votos afirmativos y 29 negativos en abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se retira al Poder Ejecutivo. El estado de la legalización del aborto en Perú. El aborto terapéutico en el Perú es legal desde 1924. Una mujer puede acceder a un aborto terapéutico inclusive luego de las 22 semanas de embarazo, ya que el Código Penal no establece límites temporales. Si se les prohíbe, significaría una violación del derecho a la vida y a la salud de las mujeres. En el Perú se producen 371.420 abortos, más de 1.000 abortos clandestinos al año. Las investigaciones indicaron que cerca de 1 millón de peruanas, el 19%, han abortado.
La práctica del aborto es transversal en todos los niveles socioeconómicos, pero una mayor incidencia se da en los sectores C, D y E, un 81% del total. La práctica del aborto se da en mujeres de todas las edades, pero se vio mayor frecuencia en mujeres menores de 30 años. Según el Ministerio de Salud, el aborto representa la cuarta causa de muerte materna y la primera causa de internamiento después del parto. Solo el 58% de mujeres que han abortado acudieron a un profesional de salud, siendo el aborto quirúrgico el que se les practica con más frecuencia, mientras que el 42% no acude donde un profesional y aborta con pastillas. El 60% de todos los embarazos son indeseados y terminan en un nacimiento indeseado o en un aborto inducido. La actual coyuntura abrió la posibilidad de debatir una vez más sobre la despenalización del aborto en diferentes espacios, no solamente con el Estado, sino también con diferentes actores de la sociedad civil. En Perú, aún se debate la despenalización del aborto en caso de violación. ¿Qué riesgos trae la práctica del aborto? Para responder esta pregunta tenemos al especialista Alberti Turpo Heredia. Va a haber una hemorragia que puede causar una muerte materna, puede haber una esterilidad, puede haber una perforación uterina porque se va a utilizar instrumentos donde se va a hacer un raspaje a nivel del útero, te puede producir un cáncer al útero, infecciones, luego inflamación cervical, dolor a nivel pélvico. ¿Cuál es la opinión sobre el aborto desde el punto de vista jurídico? Según nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Penal, se advierte sobre el delito del aborto, en el cual lo vamos a ubicar en el capítulo 2, en el artículo 114 al artículo 120 del Código Penal peruano. En ese sentido, existen artículos en el cual se advierte la comisión de este delito, el cual será sancionado con una pena privativa de la libertad. Ahora, es importante también mencionar que existen 2 artículos en el cual no justifican el aborto, pero lo admiten como tal, como por ejemplo el artículo 119 en el cual nos hablan sobre el aborto terapéutico impune y el artículo 120 donde nos hablan sobre el aborto sentimental eugenésico. Estos 2 artículos describen la conducta, si bien es cierto, del aborto, pero siempre y cuando esté en peligro la vida de la madre o del menor. En este caso se admite la vida de la madre o del menor. En ese sentido, podemos decir que 2 artículos de nuestro Código Penal peruano sí admiten el aborto, pero de forma justificada. ¿Cuál es la posibilidad de que se legalice el aborto en nuestro país? En primer lugar, tengamos en cuenta que nuestro país es un tanto más cerrado, muy conservador. En nuestro país, considero que estaríamos en una posibilidad de un 45% de probabilidad de que se pueda legalizar el aborto. En mi opinión, lo veo muy, pero muy lejano. La población opina sobre la legalización del aborto en Argentina. Considero que se está vulnerando uno de los derechos fundamentales de la persona, el cual es el derecho a la vida. Le están arrebatando el derecho de nacer. Yo pienso que está mal legalizar prácticamente un asesinato, ¿no? El aborto no es un procedimiento sencillo y tampoco es algo fácil, es un procedimiento arriesgado y no todos los cuerpos van a reaccionar de la misma forma. Entonces, por esta decisión, muchas jóvenes van a empezar a fallecer. Solamente debe existir el aborto en 2 tipos de situaciones, ¿no? Por violación y por recomendación de un médico, es decir, un aborto terapéutico. Pero un aborto irresponsable, un aborto por falta de educación sexual, no debería ser. El aborto es un problema de salud pública que se debe resolver. Mientras sea clandestino, los únicos beneficiados son los dueños de las clínicas abortivas. No importa si el aborto es legal o no, los abortos existen, pasan todos los días. ¿Por qué es importante la legalización del aborto? Para que las mujeres no mueran en la clandestinidad. Es una ley que lo único que hace es sacar a la luz el aborto que se realizaba de forma clandestina y que cobraba la vida de muchas mujeres por las condiciones en las que se realizaba. Considero que la legalización
legalización del aborto en Argentina ha sido totalmente prudente. Esto es algo por lo que se ha venido luchando hace varios años y es un país más en Latinoamérica y a nivel mundial que se suma a la legalización del aborto. Considero que cada persona tiene derecho a elegir sobre qué decisión tomar para su cuerpo. Brisaida Morales, Cariluz Montañez y Sumeri Quispe, reporte obligado.